El cielo estaba tan bajo que parecía a punto de derrumbarse. Las nubes densas pesaban sobre nuestras cabezas. El viento húmedo giraba una y otra vez por el cementerio. Pasaba por las sombrillas negras y las lápidas heladas. Yo apretaba con fuerza un ramo de lirios blancos. Mis nudillos estaban tan tensos que se veían pálidos. La punta de mis dedos estaba entumecida por el frío, pero no me atrevía a soltarlo. Eran las flores favoritas de mi padre en vida, y yo creía que hoy podían representar mi despedida y mi cariño. La voz del cura era lenta y profunda, como si viniera de debajo de la tierra. Leía las oraciones palabra por palabra. Cada sílaba pesaba en nuestros oídos. Yo respiraba entrecortado con una opresión en el pecho, como si esa voz no consolara, sino recordara que papá se había ido. Cuando apenas podía mantenerme en pie, un zumbido mecánico rompió el silencio de repente. Levanté la cabeza de golpe. Vi al abogado Andrés salir desde el fondo de la multitud. Llevaba un abrigo largo gris oscuro y un portefrío. En su mano sostenía un maletín negro. Todas las miradas se dirigieron hacia él siguiendo el sonido. Incluso el cura dejó de rezar con cierta molestia en la mirada. Andrés caminó directo hacia la pared de piedra junto a la tumba. Con destreza, sacó un proyector del maletín. Una luz blanca iluminó de golpe la piedra. El reflejo helado hizo que el aire se congelara. La pantalla parpadeó un par de veces. Hasta fijarse en un documento electrónico, mi corazón se hundió de golpe. Como si alguien me apretara el cuello. El nombre de mi padre estaba claro en la parte superior del archivo. Alrededor se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el viento pasando entre la gente. Esta es la herencia que dejó tu padre. La voz de Andrés era tranquila, pero cargada de una autoridad que no admitía objeciones. Sus palabras cayeron como piedras en el agua, provocando oleadas de murmullos. Los familiares comenzaron a hablar en voz baja. Algunos levantaron la cabeza, otros la apartaron, pero todos terminaron mirándome a mí. Yo tenía la garganta tensa. Quería preguntar por qué justo en el funeral, pero no pude emitir sonido. Mi respiración era tan leve que casi me ahogaba. Podía oír con claridad los latidos de mi corazón, mezclados con el sonido del viento, como si fueran campanadas de otro mundo. Apresurándome a enfrentar lo que venía, de pronto se oyó una grabación desde la pantalla. Era la voz de mi padre. Instintivamente me puse rígida. Dejé de respirar al instante. Era una voz familiar, pero sonaba lejana y extraña, como si hablara desde la tierra de su tumba. Su tono era sereno, pero ya no tenía la ternura de antes. Si mi hija quiere heredar, debe quedar embarazada al mismo tiempo que mi viuda Marina. Solo así podrá recibir la herencia. El aire se congeló en ese instante. Hasta el viento pareció detenerse. Luego, los susurros comenzaron a extenderse entre los familiares. Una oleada de comentarios bajos nos envolvió, con risas contenidas y miradas burlonas. Mi mano tembló. Casi se me cae el ramo de lirios. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Cada latido me costaba el aliento. Sentía que iba a asfixiarme. Esa frase repetía en mi cabeza. Quedar embarazada juntas. Como una cadena de hierro pesada que me ataba el destino. Algunos primos soltaron risas ahogadas. Esto es una locura. Uno de ellos se tapaba la boca con ojos brillantes de malicia. Otro bajó la voz a propósito. Pero si está en el testamento no le queda otra. Sus palabras eran ligeras, pero dolían como agujas. Cada sílaba pinchaba los oídos. Mi cara se volvió fría en un instante. La sangre parecía retirarse de mi cuerpo. Solo quedaban los temblores y el vacío. Las palmas de mis manos sudaban. Los pétalos estaban deformados por mi fuerza. Intenté abrir la boca,
pero solo salieron jadeos rotos. La lengua estaba rígida, la garganta como bloqueada. Mi madrastra Marina estaba del otro lado del grupo, vestida toda de negro, con el cabello recogido con precisión. Alzaba la barbilla con la mirada fría, en su rostro una leve sonrisa. No era tristeza, era seguridad. Era triunfo. Como si siempre hubiera sabido el resultado, solo esperaba que yo agachara la cabeza delante de todos. Las miradas a mi alrededor eran frías como sentencias. Me sentía clavada al suelo sin poder moverme. El viento volvió a soplar, trayendo un frío que no lograba disipar la opresión en mi pecho. Finalmente alguien rompió el silencio. El tío Carlos habló con voz grave y firme. Si esto fue lo que tu padre dejó como última voluntad, debemos respetarlo. Apenas terminó de hablar, varios mayores lo respaldaron. Sí, hija, no se puede desobedecer al padre. ¿Fue su último deseo? ¿No puedes negarte? Sus palabras caían como olas empujándome hacia el abismo. El zumbido en mis oídos era cada vez más fuerte. Mi mente estaba completamente en blanco. Respiraba tan rápido que el pecho me dolía. Todo se volvía borroso frente a mis ojos. Di un paso atrás sin pensarlo. El barro se hundió bajo mis pies. Como si me absorbiera un pozo invisible. Si no cumples con esto, estás deshonrando su memoria, dijo otro familiar con frialdad. Cada palabra golpeaba mi pecho como un martillo. Tenía la garganta seca. Quería gritar: esto no tiene sentido. Pero no salía nada. Era como si mi voz estuviera atrapada dentro. Como un río bloqueado que solo podía agitarse en el pecho. El abogado Andrés levantó el documento. Su voz era clara y cortante. El testamento está registrado y sellado por la notaría. Si no se cumplen las condiciones, no hay derecho a herencia. Las letras en blanco y negro reflejaban la luz del proyector. Y me herían los ojos como cuchillas. Mis dedos temblaban sin control. Los lirios se deshacían en mi mano. Los pétalos caían uno a uno sobre la tierra mojada. Mi madrastra Marina seguía en silencio, con la barbilla levantada y los ojos brillando con frialdad. Su sonrisa se ensanchaba poco a poco, como si ya supiera que iba a ganar. Todas las miradas se centraban en mí. Había indiferencia, sospecha e incluso disfrute oculto. Sentía el pecho aplastado por una piedra enorme. No podía respirar ni responder. Solo podía ser tragada por sus voces y sus ojos. Quería huir, pero mis piernas pesaban como plomo. El barro bajo mis pies era frío y resbaladizo, como si en cualquier momento me fuera a tragar. Estaba atrapada sin salida. El juzgado por la mañana era como una plancha de hierro que aún no se calentaba. Mi aliento se convertía en vaho en el cristal de la puerta, pero pronto se desvanecía por las corrientes de aire. En el techo colgaban tubos fluorescentes viejos que parpadeaban. El zumbido de los filamentos sonaba como un insecto atrapado bajo vidrio. Había mucha gente esperando. Los tacones golpeaban las baldosas desgastadas con sonido seco. Y ese eco se mezclaba en el espacio hueco formando un ruido bajo y constante. Yo estaba en la fila, abrazando una carpeta con los documentos. Los dedos presionaban el borde del plástico que me lastimaba la palma. Era como un recordatorio de que no debía aflojar. Delante un hombre discutía con el funcionario en ventanilla. He venido 3 veces, ¿por qué lo devuelven otra vez? El empleado ni levantó la vista. Falta el anexo 2 y 3 siguiente. El hombre se apartó con fastidio. Una guardia junto a la ventanilla le indicó que saliera, y él se retiró a regañadientes. La mujer delante de mí preguntó en voz baja, ¿dónde sellar el papel? El funcionario solo señaló un cartel azul a lo lejos. Las letras estaban tan desgastadas que apenas se leían de día. Mucho menos al final del pasillo donde casi no había luz. Y así en 2 frases, acabó la ayuda. La fila avanzó. Me tocó el turno. La pantalla de plástico de la ventanilla estaba rayada.
Reflejaba mi cara pálida y tensa con los ojos cargados de ansiedad. Intenté que mi voz no temblara. Vengo a consultar y solicitar la revisión sustancial de un testamento. Entregué los documentos. Copias capturas del vídeo del funeral, el número de registro notarial. Todo en orden como lo preparé. La empleada llevaba gafas de montura metálica fina. Sus dedos volaban por el teclado. Tecleaba sin mirarme. La vista clavada en la pantalla. El testamento está debidamente notariado, cumple los requisitos formales y tiene validez legal. Si desea impugnar, debe seguir el procedimiento de oposición y arbitraje. Sacó un montón de formularios naranjas, los dejó sobre la repisa con un golpe seco. Rellene estos y coja los anexos de ahí. Miré ese montón de papeles. Al levantar la mano sentí cómo el sudor mojaba el borde del plástico. Cada formulario tenía en la esquina superior derecha un recuadro con número. Los títulos en la cabecera eran tan fríos como bisturís. Declaración del solicitante. Lista de pruebas. Motivos y hechos. Petición del procedimiento. Opiniones complementarias. Intenté preguntar. ¿Se puede revisar la razonabilidad del contenido del testamento? ¿Hay exigencias hacia mi persona que son inapropiadas? Hablaba despacio, como si cada palabra tuviera que arrastrarla desde el fondo de la garganta. Ella apartó los ojos de la pantalla y me miró por menos de un segundo. Después, volvió a mirar el monitor. La razonabilidad no entra en el ámbito de esta ventanilla. Solo revisamos la validez formal. Si tiene dudas sobre derechos personales, consulte otro departamento. Me entregó una guía de atención al ciudadano con tapa azul. El lomo estaba desgastado, algunas esquinas de las páginas dobladas, como si alguien antes lo hubiera hojeado con prisas. ¿Lo agarré? Sentí el roce del papel en las yemas, y el latido de mi corazón sonaba tan fuerte que rompía el silencio de ese entorno monótono. Seguí preguntando. ¿Cuánto tarda el arbitraje? Giró un poco la pantalla hacia mí en señal de cortesía. No se puede estimar. Depende de la completitud del material y la complejidad de los hechos. Puede ser desde semanas hasta varios meses. Hizo una pausa y añadió una frase de manual. Gracias por su comprensión. Quise sonreír pero no pude. Al otro lado del vidrio ella ya llamaba al siguiente. Me hice a un lado y otra persona OCUPO con acento agudo mi sitio. Como el agua que fluye cuando mueves una piedra del camino. Con los formularios en brazos caminé hacia un banco en el pasillo lateral. La goma del asiento se hundía con una suavidad irreal. Junto al banco había una máquina para sacar número. Los dígitos rojos seguían subiendo. La pared de enfrente tenía unos carteles pegados. Defiende tus derechos. Tramita con civismo. Servicio para el pueblo. Los colores estaban desvaídos. Al escribir mi nombre en la primera línea del formulario, los dedos me temblaban. La punta del bolígrafo dejó un punto de tinta. Intenté controlar la respiración y frenar el temblor. Segunda línea dirección. Tercera línea motivo de solicitud. Quería escribir frases cortas y claras, pero con cada espacio que llenaba, en mi mente volvían las imágenes del funeral. Sombrillas negras, muro de piedra, luz blanca. La voz de papá. Las esquinas de mis ojos empezaron a calentarse. Inhalé aire frío y empujé hacia adentro las lágrimas. Una señora de limpieza pasó empujando su carro gris. El trapo dejó un rastro mojado en el suelo. El olor era de fregona recién exprimida con desinfectante. Se me quedó mirando un segundo y siguió su camino. Las ruedas saltaron al pasar el umbral. Dejé la hoja de lista de pruebas en blanco. Pasé a los requisitos de anexos. Vídeo. Grabación. Testimonios presenciales. Pensé en los rostros del funeral. Y una pregunta me vino a la cabeza. ¿Quién estaría dispuesto a testificar? En el banco de enfrente, un hombre hizo una llamada.
Hablaba bajo. ¿Otra vez me piden más documentos? ¿Siempre dicen así es el proceso? Rió un poco. Pero sus ojos estaban como cuchillos sin filo. Terminé de rellenar la última hoja de peticiones. Fui a la sala de sellos. En la mesa había números revueltos. El chico que atendía revisó mis documentos. No puedo sellar. Primero necesitas el comprobante del hall principal. Señaló con la barbilla hacia la ventanilla de donde venía. Asentí y dije gracias. Él respondió con un como diciendo siguiente. Sentía que caminaba por un camino sin inicio ni final. Cada punto tenía una puerta. Y detrás de cada puerta solo había más puertas. Cuando volví a la ventanilla para pedir el comprobante, habían cambiado al empleado. El nuevo me pidió que sacara nuevo turno. Miré la pantalla de los números. Ya había pasado a otro bloque. Mi respiración se volvió superficial. El zumbido en mis oídos regresó. Me apoyé en la columna junto a la fila, para no caer. La columna estaba helada. Su contacto me enfrió un poco la palma caliente. En mi cabeza repetí lo que iba a decir. Corté las frases. Elimino adornos. Me ajusto a lo que les gusta. Hechos. Fundamento. Petición. Nada de emociones. Nada de adjetivos. Miré el mundo detrás de ese vidrio. De repente entendí su transparencia. Puedes verlo. Pero no puedes entrar. Al salir del juzgado el móvil me quemaba en el bolsillo como una placa caliente. En la acera, soplaba el viento. Pero no lograba borrar los avisos rojos de la pantalla. El grupo familiar ya tenía más de 99 mensajes. Me paré bajo el semáforo en la esquina y abrí el primero. Mi prima política compartió una foto de la proyección en el funeral. Estaba torcida y con grano grueso y manchas de luz. Pero los comentarios eran más nítidos que la imagen. ¿Cómo se atrevió a cuestionar la voluntad del padre en ese momento? Esta juventud no tiene respeto. Con tal de coger el dinero, ¿qué más da? Alguien añadió un emoji de cara tapada. Esa burla ligera dolía más que cualquier insulto. El segundo mensaje era una encuesta que mandó una tía lejana. ¿Debería ella acatar la última voluntad de su padre? Solo 2 opciones. Sí, o por supuesto. Alguien preguntó por qué no hay opción de no. La tía respondió con un jajá larguísimo. Como una espina pegada al final de la palabra. Vi los porcentajes del voto moverse como acciones cayendo en la bolsa. Entró una llamada. Era mi prima pequeña. Su voz era directa. Hermana, no sigas luchando. Todos están pendientes. Hasta salió en las noticias. No hagas que la familia quede mal. Le dije. Esto no va de imagen. Ella guardó silencio un segundo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Quise decir respeto, pero esa palabra era tan ligera en la garganta, tan liviana que ni yo misma podía sostenerla. Ella suspiró. Voy al trabajo, cuelgo. La llamada se cortó, y otra ráfaga de mensajes invadió la pantalla. Me acerqué a la entrada de una cafetería. Detrás del ventanal, alguien tecleaba frente al portátil. El borde de la taza soltaba vapor. El reflejo en el vidrio cortaba las sombras de los transeúntes en pedazos. No entré. Me senté en el muro junto a la puerta. Y empecé a revisar los nuevos avisos. La cuenta de un medio local publicó una nota breve. Hija única se niega a cumplir el deseo paterno, patrimonio familiar, sin resolver. La imagen era a mi espalda en el cementerio. El teleobjetivo me había comprimido hasta parecer una hoja negra a punto de romperse con el viento. En los comentarios las primeras líneas eran carcajadas. Algunos decían que solo pensaba en el dinero. Otros que ni muerta dejaba tranquila al padre. Pocos preguntaban qué decía exactamente el testamento, si era razonable. Pero pronto fueron ahogados por la siguiente ola de respuestas. Hay que respetar la tradición. Una persona escribió:
Si fuera mi hija le corto toda relación. Y esa frase acumuló decenas de me gusta. Puse el móvil en vibración, pero seguía sintiendo el zumbido constante en la palma. Los dedos comenzaron a entumecerse, como si una corriente los rozara por dentro. El viento giró por la esquina. Me levantó el flequillo y dejó al descubierto el sudor frío en mi frente. Un repartidor en moto eléctrica se detuvo a mi lado. Se quitó el casco y llamó por teléfono. La dirección es complicada. Bájese un momento, por favor. Miró la pantalla de mi móvil, pero siguió su camino sin detenerse. A mis pies había un volante mojado y seco por la lluvia. La hoja estaba arrugada. Las letras del anuncio desbordadas como tinta emborronada. Entendí de golpe que desde el inicio mi explicación iba perdiendo. Explicar requiere tiempo. Frases completas. Paciencia. Pero en Internet solo basta una imagen, un título, una encuesta y una risa. Cuando volví a casa dejé el móvil sobre la mesa del comedor, como si soltara un trozo de hierro ardiente sobre la madera. Seguía vibrando. Fui a servirme un vaso de agua fría. La mano se apoyó en el cristal del vaso. El frío fue filtrándose poco a poco. Las cortinas se hinchaban y caían con el viento. Como una respiración dudosa. Ni siquiera había tragado el primer sorbo cuando sonó el timbre. En la pantalla apareció una silueta junto a la puerta. Inspección del edificio. Un paquete. Ni tuve tiempo de pensarlo. El móvil mostró otra notificación del grupo familiar. Mi primo mandó un audio. Convertido a texto decía: hay que hablarlo entre todos. No dejemos que ella manche el apellido. Inmediatamente apareció una nueva encuesta. Esta vez preguntaban si los mayores de la familia debían intervenir para que yo cumpliera cuanto antes. Esas 4 palabras, cuanto antes, me cerraban el pecho. Las miré y sentí como si alguien me apretara el corazón por detrás. La sangre no circulaba bien. Y el zumbido en mis oídos subió al máximo. No fui a abrir la puerta. El viento levantó la cortina. Afuera el cielo era gris y blanco, como una hoja de dibujo emborronada con lápiz. Puse el móvil en silencio con la pantalla hacia abajo. La mesa quedó en silencio un segundo. Pero ese silencio era solo físico. La multitud no necesita sonido para hacerse presente. En el pecho todavía seguía hablando. En ese momento lo entendí. No era que me enfrentaba a 1 o 2 personas. Estaba atrapada en una estructura de voces que se formaba sola. Un título. Una captura. Una opinión. Una cadena de reenvíos. Una votación. Y luego, el nosotros que te coloca del lado de ella. Si hablas, interrumpe su lógica. Si callas, confirma su razón. El timbre volvió a sonar, esta vez más largo. Me levanté y me acerqué a la puerta. Vi en la cámara 2 figuras claras. Afuera estaban Marina y Andrés. La luz del pasillo era amarillenta. Dentro de la lámpara había algunos insectos pequeños. Sus alas pegadas al cristal dejaban sombras tenues. Marina llevaba un abrigo oscuro entallado. La bufanda beige, con relieve, resaltaba su calma y compostura. Andrés, como siempre, con su maletín rígido colgado del hombro. Las esquinas brillaban bajo la luz. Sus posturas eran tranquilas, como si ya estuvieran acostumbrados a anunciar lo inevitable en puertas ajenas. Abrí la puerta. No los invité. Pero ellos entraron igual. Los tacones golpearon el suelo de cerámica marcando otro ritmo. Marina se detuvo frente al sofá. No se sentó. Antes miró todo el salón. Los papeles sobre la mesa. El vaso a medio tomar. El móvil en silencio. Al final me miró y sonrió apenas. ¿No vamos a quitarte mucho tiempo? Solo venimos a aclarar las cosas. Andrés dejó el maletín sobre la mesa de centro. El sonido del cierre al abrirse fue como una hendidura.
Los bordes de los documentos rozaron entre sí de forma ordenada. Sacó un conjunto de folios con aspecto de contrato. La portada tenía un número destacado. Una pinza metálica sujetaba la esquina inferior. Los papeles eran mucho más gruesos de lo que imaginaba. Tan gruesos que uno podría pensar que tanto contenido equivalía a estar bien armado. Abrió las primeras hojas. Para garantizar la ejecución del testamento, hemos redactado un acuerdo complementario, con su respectivo calendario. Aquí está la gestión del fideicomiso. Aquí las cláusulas médicas y de supervisión. Y aquí el formulario de confirmación de voluntad. Por favor, revísalo. Me quedé mirando las palabras cláusulas médicas y de supervisión. Una ola de frío me subió al estómago. Marina pareció captar mi duda. Habló en voz baja. No lo malinterpretes. Solo queremos que todo siga el procedimiento de forma segura. ¿Tú solo tienes que colaborar? Hizo una pausa, como si me diera tiempo para entender, y luego remató. Claro, si eliges no colaborar, también estarás más tranquila. Porque no recibirás ni un céntimo. No tendrás que preocuparte por nada más. Cuando dijo tranquila, sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Respiré hondo. Ya he solicitado oposición y arbitraje en el juzgado. ¿El procedimiento está en marcha? Andrés asintió como quien oye el parte meteorológico. Entendido. Pero mientras no concluya el proceso, el testamento sigue en vigor. Tenemos derecho a avanzar, con el acuerdo complementario, para evitar que los bienes se queden bloqueados. El tiempo es valioso para todos. Empujó una pluma hacia mí. Era una pluma negra usada con arañazos finos en la tapa, como si guardara la memoria de muchas firmas anteriores. No la tomé. Marina cambió de táctica. Rodeó hacia el otro lado del salón. Señaló una foto colgada en la pared. Era una imagen mía con papá, el año en que entré a la universidad. Él era un poco más bajo, y me apoyaba la mano en el hombro. Ella se paró justo debajo de la foto, con la espalda hacia la luz, y un tono forzado de ternura en la voz. En vida él temía que esta familia se rompiera. Sabías que lo que más le angustiaba era que tú y yo nos enfrentáramos. Por eso dejó este arreglo. Aunque ahora no lo entiendas. ¿Lo entenderás? Giró un poco la cara para mirarme, las cejas apenas alzadas. Y cuando lo entiendas, ojalá no sea demasiado tarde. Aparté la vista de la foto. Me fijé en los documentos sobre la mesa. Cada hoja era como una copia de los formularios del juzgado. Igual de cuadrada. Igual de fría. Igual de impermeable a las emociones. Pregunté lo que parecía una obviedad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Andrés respondió. Para evitar malentendidos por filtración de información. Preferimos hablar contigo lo antes posible. Marina añadió. ¿Ya viste cómo va la opinión pública? Cuanto más se alarga, peor queda. Para ti. Para mí. Para él. Cuando dijo él, miró la foto. Como si hiciera una reverencia en escena. Pasé las páginas hasta encontrar la carta de intención en borrador. El lenguaje era suave, como envolver a alguien en algodón. Pero después de cada palabra voluntario, venía entre paréntesis según lo estipulado en el testamento. Presión. Con acento agudo la lengua contra el paladar. Para no soltar lo que quería gritar. Mis dedos se quedaron demasiado tiempo en el borde del papel. La piel se secó por el roce de las fibras, como si me avisara lentamente. Aún no sangras. Pero un poco más, ¿y lo harás? No voy a firmar. Empujé la pluma de vuelta. La voz me salió más firme de lo esperado. Andrés retiró la pluma sin sorpresa. Como si ya hubiera ensayado mi respuesta. Cerró los documentos, los guardó en el maletín y sacó otro sobre más delgado. Esto es el aviso de vencimiento. Volveremos en la fecha estipulada.
Si te niegas, lo procesaremos como rechazo y notificaremos a las partes para iniciar el reparto. Aún puedes presentar alegaciones, pero el resultado se detuvo. Dejó un espacio en el aire. Marina lo completó. ¿No cambiará? Me miró con esa sonrisa elegante y nada amable. Solo te lo decimos con tiempo para que te prepares. No dije nada más. Pude oír el zumbido del compresor de la nevera, como un animal escondido que despertaba dentro del mueble. Afuera, el viento pasaba por los árboles. Las ramas rozaban las paredes con un susurro. Andrés cerró el maletín. Alisó la hoja que yo había leído. Con un gesto rápido y preciso, Marina caminó hacia la puerta. Dio 2 pasos y se giró. No te pongas extrema. No hace falta luchar contra el mundo, solo seguir un camino que ya está escrito. Lo dijo como si diera un consejo de vida. Y no como si declarara la posesión de mi cuerpo y mi destino. Abrió la puerta. Salió. El sensor de la luz del pasillo tardó en apagarse. Sus sombras se alargaron bajo el foco amarillo, hasta que la puerta se cerró y las cortó. Cuando se cerró la puerta, mis hombros por fin se hundieron. El aire se volvió más denso, como si alguien hubiera dejado sacos de arena sobre el techo. Fui al fregadero. Abrí el grifo. El agua fría cayó sobre el dorso de la mano. La piel se cubrió de puntitos blancos. El sonido del agua tapaba el zumbido en los oídos, pero sabía que no era silencio. Solo el ruido blanco cubriéndolo. Me incliné hacia el chorro. Respiré el metal del grifo, intentando empujar hacia abajo el calor y el dolor atascados en el pecho. El móvil sobre la mesa se encendió de repente. Nueva notificación del grupo. Alguien compartió un texto titulado: Ella se mostró hostil incluso tras ver al abogado. La imagen era una silueta borrosa, como sacada a escondidas desde un rincón. En los comentarios reconstruyeron mi retrato con habilidad automática. Caprichosa. Codiciosa. Sin corazón. Le di la vuelta al móvil. Dejé la pantalla boca abajo. La carcasa negra no reflejaba la luz. Parecía un agujero cerrado. Solo quedaba el sonido del agua. Cerré el grifo con la mano. El silencio volvió al mínimo. Me apoyé en el borde del fregadero. Esperé en silencio a que los latidos bajaran a un ritmo soportable. Desde fuera, llegó el ding del ascensor. Fino y nítido, como otra etapa más del proceso. El banco de la sala de espera era de barras metálicas. Al sentarme escuché primero un leve chirrido. Y luego el frío atravesó mi chaqueta delgada por la espalda. La luz caía en tiras desde el techo de aluminio. Cada rayo evitaba justo la sombra que yo quería. La pantalla mostraba números en movimiento. Subían como pulsos acelerados a la fuerza. La fuente del agua burbujeó de vez en cuando. El sonido era suave y hueco. Puse las manos sobre las rodillas. Los nudillos apretaban la tela, tratando de esconder el temblor, pero el temblor subía desde los dedos. Pasaba por las muñecas, los codos, hasta llegar a los hombros. Las escápulas temblaban, una vez, otra vez, como un pequeño sismo con epicentro en el pecho. Intenté contar respiraciones. Inhalar en 4. Exhalar en 6. En la 4ª repetición, el pecho se tensó de golpe, como si una cuerda invisible se tensara al máximo sin querer soltarse. El corazón golpeaba desde dentro. Cada golpe chocaba contra las costillas. Sabía que ese ritmo no era correcto. No era una emergencia, pero bastaba para hacer borrosos los bordes de la conciencia. El aire olía a desinfectante con polvo. Picaba la nariz. Saqué mi botella. Bebí un sorbo. El agua fría bajó por la garganta. Aplastó un poco el calor en el estómago. Pero solo un poco. La vista empezaba a nublarse en las esquinas.
como las fotos antiguas con bordes desgastados. En la pared de enfrente, colgaba un cartel informativo. Bajo un protector de plástico transparente, la nueva lista de trámites. Las palabras estaban ordenadas. Calmas. Educadas. Pero rechazaban la emoción. Leí desde la primera línea hasta la última, solo para quedarme dentro de las frases. No escuchar los murmullos a mi alrededor. Alguien se quejaba de lo lenta que iba la fila. Otro pedía a su compañero que enviara ubicación. Un bebé lloró a lo lejos. Y pronto lo calmaron. Quise silenciar el mundo en mis oídos. Pero volvió el zumbido. Ese zumbido grave y constante, como una cuerda tensa rozada por una uña, una fricción que hacía vibrar los nervios. Fui al baño y me eché, con acento agudo, agua fría en la cara. En el espejo los ojos estaban enrojecidos. Quedaban brillos sin caer en las esquinas. Presión con acento agudo con un pañuelo. Me detuve. Fui soltando la presión poco a poco. Lo tomé como un aviso anticipado del cuerpo. Como esos correos automáticos de recordatorio. Quedan 7 días. Quedan 3. ¿Queda hoy? Regresé al banco. Todavía quedaba algo de mi calor en el asiento. Pero el metal pronto se lo llevó. Puse el móvil en modo avión. Como una piedra apagada dentro del bolso. Abrí las notas. Escribí una frase muy corta. Solo hechos. Ninguna opinión. Funeral. Proyección. Testamento. Contenido. Condición. Documentos. Evasivas. Encuesta. Visita. Aviso. Leí esas palabras junto al aire. Y sentí que la presión en el pecho cedía un poco. La pantalla mostró mi número. Al ponerme de pie, la vista se fue hacia atrás. Como si alguien tirara de la alfombra bajo mis pies. Me apoyé en la columna más cercana. Los dedos tocaron el metal frío. Pasaron unos segundos hasta recuperar el equilibrio. En la ventanilla había un joven funcionario. Parecía recién llegado al puesto. Dijo: dígame. Le entregué mis frases preparadas, una por una. Dijo: entendido. Comenzó a buscar en el sistema. Me entregó un nuevo número y una nueva hoja de indicaciones. Su tono era neutral y distante. Tomé el papel. Gracias. Él asintió. ¿De nada? Me di la vuelta. Fui hacia el ventanal al fondo del pasillo. Apoyé la frente en el vidrio. En la tarde final del invierno todavía mantenía el frío de la noche. Respiré sobre él. El vaho subía y bajaba. Se abría y cerraba como una flor pequeña. Las ramas bajo el edificio se doblaban con el viento. Y luego se alzaban. Me quedé mirando ese ritmo. Dejé que el corazón se ajustara a él. El cuerpo seguía en alerta. Pero el volumen bajó a un nivel tolerable. Sabía que esta era solo la primera ronda. Después vendría la segunda. La tercera. Enderecé la espalda. Solté los hombros. Apoyé ambos pies en el suelo. Me dije: solo camina este paso. Solo este. No ensayes el final. Ni la caída. Abrí la puerta. El viento cruzaba el pasillo desde el otro extremo. Traía olor a polvo. Metí la mano en el bolsillo. Sentí una pequeña fotografía vieja de papá. El borde estaba redondeado por el tiempo. La apreté. Como si fuera una piedra pequeña pero firme. Al anochecer regresé a casa. Acababa de dejar las llaves en la bandeja. El móvil se encendió. Las notificaciones cayeron como gotas de lluvia. Todas en el mismo sitio. Los medios locales cambiaron el titular. Ya no era neutral. Ahora decía: hija única rechaza la voluntad de su padre. La disputa por la herencia crece.
letras en negrita, fondo rojo con letras blancas, una imagen mía en el cementerio, cortada y ajustada otra vez. La luz y el ángulo hacían que mi expresión pareciera rígida, como si me negara a levantar la vista. Abrí los comentarios. Las primeras 10 frases eran pura emoción. Elegir un bando era más fácil que entender los hechos. Cada pulgar hacia arriba era un martillo, que clavaba más fuerte una postura. Otro canal subió un vídeo corto. El título decía: el último deseo se convierte en problema. La familia llora. La hija se impone. El vídeo tenía cortes rápidos. Con música de fondo barata. Una escena mostraba la proyección del funeral con brillo exagerado. Ese brillo borraba los grises del cementerio y las caras. Solo quedaban dos extremos: lo correcto y la oposición. Quité el sonido, pero los comentarios seguían flotando por la pantalla. Alguien escribió: ¿solo quiere la herencia? Otro decía: hay que respetar la tradición. Y después una fila de jajajaja. Intenté abrir un mensaje privado de alguien que decía ser periodista. Me preguntaba si quería dar mi versión. En exclusiva, le pregunté si podía mostrar el contenido completo del testamento y los puntos legales. No me dio una respuesta clara. Dijo que querían una portada con fuerza. Una frase que la gente no olvide. Le dije que no tenía ninguna. Respondió con un signo de exclamación. Y ahí terminó la conversación. El grupo familiar tampoco estaba en silencio. Un tío compartió el vídeo de un abogado explicando la ley. Decía: mira, hasta los expertos dicen que se puede ejecutar. Entré al vídeo. El abogado solo explicaba los requisitos formales. Toda la pantalla decía: si está notariado es válido. Solo un comentario preguntaba: pero eso no limita los derechos personales. Nadie respondió. Los parientes compartieron el vídeo sin filtro. Añadieron: nuestra familia no hizo nada malo. Miré esa frase, nuestra familia, y me surgió una pregunta muy breve. ¿Quién es ese nosotros? Dejé el móvil. Abrí el ordenador. Abrí un documento en blanco. Empecé a ordenar los hechos y la cronología, usando el lenguaje lo más neutral posible. Eliminé todos los adjetivos. Dejé solo verbos y sustantivos. Proyección. Lectura. Cláusulas. Condiciones. Rechazo. Aviso. Entrega. Revisión. Arbitraje. Puse cada palabra en una columna. Al lado derecho añadí las fuentes. Vídeo. Documentos. Audio. ¿Testigos? Mientras lo hacía sentí una estabilidad muy leve. Como atar con cuerda una caja de madera que estaba a punto de desarmarse. A las 10 de la noche, me llamó una periodista de un portal nacional. Decía trabajar en un reportaje de fondo. Su voz era muy agradable. Dijo: ¿realmente queremos escuchar tu versión? Hablaba con ritmo pausado. Le dije: la condición es revisar el contenido completo antes de publicarlo. Guardó silencio unos segundos. Yo añadí: no quiero que lo adornen. Solo que esté completo. Ella respondió despacio: lo intentaré. Arriba puede que no lo aprueben. Pero incluiré tu posición en el informe interno. ¿Puedes pasarme el material? No respondí de inmediato. Le pregunté: ¿puedes asegurarme que el titular no va a ser tendencioso? Me dijo: los títulos los hace otro equipo. Sonreí sin hacer ruido. Le dije que lo pensaría. Y colgué. Dejé el móvil boca abajo. Lo giré otra vez. Y lo volví a poner boca abajo. Una y otra vez. Hasta que sentí que lo había dejado en un punto neutral. Afuera pasaba un coche.
La línea blanca de los faros cruzó el techo y se desvaneció en la pared. Recordé una escena de años atrás en una actividad del consejo estudiantil. Yo estaba encargada de la difusión. Intenté escribir un título que llamara la atención. Pensaba que era solo una técnica. Ahora entiendo. Cuando una técnica pierde su límite, se vuelve una herramienta que corta. Pero no corta papel. Corta las personas. Las convierte en ella. En ellos. En un personaje reemplazable dentro de una historia. Los mensajes seguían llegando. Así que desconecté el Wi-Fi. El silencio se expandió por la habitación. Hasta que pude escuchar incluso el leve zumbido de la nevera. Fui hasta la ventana con mi vaso de agua. El viento doblaba las ramas de los árboles. Y luego las soltaba. Respiré al ritmo de ese movimiento. Apoyé la frente en el cristal. Estaba frío. Apoyé el calor de mi cuerpo para soltarlo poco a poco. Me dije. Mañana solo hay que hacer 3 cosas. No escribas una cuarta. Solo 3. Escribe. Comparar dudas con las pruebas. Escribe. Respuesta por escrito a solicitudes de entrevista. Escribe. La frase más corta que voy a decir en la reunión. Cuando lo terminé, lo pegué en la puerta de la nevera. Para que me lo recuerde, cada vez que saque agua. ¿Sigues en el camino? Aunque sea estrecho. Sigue siendo un camino. Pasada la medianoche. El móvil se encendió incluso sin internet. Una alarma del sistema. Reunión familiar a las 9. Apagué la luz. Me metí bajo la manta. El corazón seguía acelerado. Pero como si el tamborilero por fin quisiera tocar un ritmo básico, me dormí con ese ritmo. Y desperté en el mismo compás. El cielo estaba claro. Sabía que hoy no sería un día fácil. La reunión familiar fue en una sala que parecía un pequeño club. Una mesa larga en el centro. Con superficie brillante. Luces LED alrededor del techo. La iluminación mostraba cada gesto. Cada parpadeo se veía al otro lado. Llegué 10 minutos antes. Puse los documentos preparados en orden. Copias digitales, en un USB. Papeles divididos por fuente. Cada paquete tenía portada y tabla de contenido. No esperaba que todos los leyeran, pero necesitaba que estuvieran ahí. Como testigos sentados a mi lado. La gente fue entrando poco a poco. Las sillas chirriaban contra el suelo. El tío Carlos se sentó al centro. Marina a su derecha. Andrés a su izquierda. Los demás se colocaron según cercanía y jerarquía. Yo estaba en un lado de la mesa. Posición centrada. Ni llamativa ni invisible. Carlos carraspeó. Dijo 2 frases. Primero. Gracias por venir. Segundo. Hoy vamos a aclarar todo. Sonaba como si dirigiera una ceremonia breve. Hizo un gesto a Andrés. Él abrió la carpeta. Sacó varias copias del documento de la reunión. Yo ya sabía qué dirían. Cumplir el testamento. Respetar lo establecido. Manejar las diferencias. El proceso sigue. Palabras que ya escuché 1000 veces. Ahora otra vez sobre la mesa. Frías. Duras. Genéricas. Resistentes como piedra. Levanté la mano. Dije. Tengo 3 puntos que presentar. Primero, hay diferencias evidentes entre el audio del testamento y el modo habitual de hablar de mi padre. Segundo, las cláusulas implican una coerción real sobre el cuerpo y la voluntad de una persona. Tercero, hay indicios de manipulación e inducción. Intenté hablar despacio. Cada punto iba acompañado del documento correspondiente. No describía. Solo señalaba ubicación, número, página, marca de tiempo. Conecté el USB al proyector. Aparecieron las imágenes comparativas en la pantalla.
A la izquierda, una nota manuscrita de mi padre, con su caligrafía suave y continua. A la derecha, una copia escaneada del testamento, con terminaciones anómalas en los trazos. Fue un análisis preliminar, hecho por un experto que conoció Lucía, la periodista. El informe tenía una sola página, pero bastaba para que la duda dejara de ser solo una palabra. Marina habló, con tono suave. No acepto tu hipótesis. Mi padre podía expresarse de formas distintas según el contexto. Decía padre con naturalidad, como quien quiere dejar claro el vínculo. Dije, no es una hipótesis, es una evidencia. Ella frunció el ceño un segundo y luego lo relajó. Andrés tomó la palabra. Dijo, esta comparación no tiene valor judicial. No es suficiente para anular nada. Asentí. Lo sé. Por eso tengo un segundo material. Puse un audio. Era de una reunión familiar. Mi padre decía que los bienes deben seguir la voluntad personal. Y que nadie debía ser obligado. Su tono era ligero, como hablando de cualquier cosa, pero esa frase en este momento pesaba más. La forma de onda se reflejaba en la pantalla. Se reflejaba también en los ojos de todos. Alguien frente a mí se rió por lo bajo. Dijo, ¿y eso qué prueba? Solo son palabras. No es oficial. Lo miré. Dije, tienes razón. Así que pasé al tercer punto. Abrí un fajo de hojas impresas. Mostré una captura de los movimientos bancarios. Una semana antes de la muerte de mi padre, se transfirió una gran suma desde un fideicomiso a una cuenta puente. El titular tenía vínculos con un asistente de la notaría. No di ninguna conclusión. Solo mencioné 3 palabras. Fecha, monto, vínculo. El ruido de la sala bajó un nivel, como si alguien girara el volumen hacia la izquierda. El aire formó una burbuja. Dentro de esa burbuja oía mi respiración. ¿Regular? Equilibrada. Marina dio un leve golpecito en la mesa. Ligero, pero noté que sus dedos se pusieron blancos. Dijo, eso es una acusación. Respondí, es un hecho. El tío Carlos intervino para calmar. No exageremos. Somos familia. Los asuntos de familia se arreglan en casa. No hace falta traer a nadie de fuera. Lo miré. Saboreé la palabra fuera. Y luego la dejé pasar. Dije, no quiero que venga nadie de fuera. Solo quiero que se respete mi decisión sobre mi cuerpo, y que se hable con seriedad de la validez del testamento. Esa es mi línea. Él dijo, la línea es cumplir. Apretó la palma sobre la mesa. No llegó a golpear, pero el sonido fue suficiente para marcar postura. Mostré el último documento, el recibo de la solicitud que entregué ayer, y la lista de asuntos tramitados. Dije, con el proceso en marcha, pido que se suspenda cualquier acción paralela, hasta que se juzgue de fondo la cláusula en disputa. Esa frase la practiqué muchas veces, para que no pudiera ser malinterpretada. Andrés negó con la cabeza. La suspensión no tiene base legal. Dije, lo sé, pero igual la solicito. Es mi derecho. Carlos miró al resto, como buscando una salida más aceptable. Mi primo tosió y dijo, ¿hay gente observando? No armes lío. Haz lo que toca. Lo miré. Esa frase en mi oído se tradujo sola. ¿Hay gente observando? Sé lo que esperan de ti. Decidí adelantar mi última carta. Saqué una hoja del expediente. Era una opinión legal de una abogada de interés público. ¿Me la había pasado una amiga de la periodista? El escrito era breve. Solo decía, cualquier disposición que condicione el cuerpo de una persona a cambio de bienes,
debe ser sometida a un estándar más alto. Esa frase abrió una rendija en la sala. Detrás no había luz, pero entró aire. Alguien movió su silla. El roce de las patas contra el suelo fue leve, pero me pareció el primer gesto real en mucho tiempo. Marina sonrió con desdén. Preguntó: ¿Vas a demandar? Dije: voy a seguir el procedimiento. Ella dijo: ¿sabes cuánto tiempo te va a tomar? Dije: lo sé. Me miró largo rato, como juzgando si una piedra realmente era tan dura como parecía. Al final desvió la mirada. La reunión no tuvo conclusión. Carlos anunció el cierre, como si hablara del clima. Guardé los documentos. Retiré el USB. Lo devolví a su estuche. Cada movimiento más lento, más pausado, para que el cuerpo alcanzara el corazón. Al levantarme, Andrés deslizó un papel hacia mí. Era el acta preliminar de la reunión. Decía: las partes mantienen desacuerdo. Se reunirán de nuevo en 7 días. Firmé en la esquina inferior derecha con mi bolígrafo. La letra salió recta, cada trazo sujetando el temblor. Cerré la tapa con un clic. Me levanté. Empujé la silla hacia la mesa. Salí de la sala. El pasillo estaba más iluminado que antes. Tal vez los sensores encendieron todas las luces. Caminé hasta el final del corredor. El viento pasaba por la esquina exterior. Me echó el pelo detrás de la oreja. Inhalé profundo. Más estable que por la mañana. Sabía que esto no era un final. Tampoco una victoria. Solo trasladé la batalla. De la mesa de ellos al suelo donde puedo sostenerme. La puerta del ascensor se abrió. Entré. Al cerrarse vi mi reflejo en el espejo. Los ojos seguían rojos, pero ya no flotaban. Era como si el cuerpo hubiera vuelto a pesar en los pies. Presioné con acento agudo el botón del primer piso. La luz se encendió y sonó un clic muy suave. En ese clic me dije: el siguiente paso. Hacer una revisión pericial de las pruebas. Verificar de nuevo la línea de tiempo de las grabaciones. Recoger todos los recibos del trámite. No es una hazaña. Solo es llenar con hechos los huecos de papel. El ascensor bajaba despacio. Cada piso hacía un sonido leve, como un metrónomo, que marcaba un ritmo posible para seguir andando. Lucía, la periodista, me contactó por primera vez una mañana gris. Estaba en la entrada de una cafetería, con un bolso colgado al hombro, una bufanda suelta al cuello, la cara enrojecida por el viento. Al entrar ya traía un sobre en la mano. Su gesto era directo, como alguien que no necesita palabras de sobra. Encontré algo. Puso el sobre la mesa. Su voz era baja, pero entre el ruido de la cafetera y las voces, esa frase se oyó con claridad. Abrí el sobre. Había una nota amarillenta, las esquinas dobladas. La letra me era tan familiar que sentí un golpe en el pecho. Era la letra de mi padre, descuidada pero fluida. Escribía: el testamento fue manipulado, ten cuidado. 8 palabras breves, cada una con la tinta ligeramente corrida, como si la mano le hubiera temblado al escribirlas. Los dedos me hormigueaban al sostener la nota. El corazón acelerado. Lucía me miró y dijo: esa hoja me la pasó alguien del archivo de la notaría. No quiso dar la cara, pero me la confió. Dice que vio esa hoja y luego desapareció. Levanté la vista, la mirada algo perdida. Si es real, entonces es una alteración. Ella asintió. Sacó otro documento, una copia del registro de acceso al archivo. Días antes alguien revisó los documentos notariales de mi padre. Quien firmó fue una asistente de la notaría.
Ese día él ya estaba hospitalizado y no podía haberse presentado. El aire me temblaba en el pecho, como viento golpeando una ventana cerrada. Sentí que una mano me alcanzaba en la oscuridad. No era grande, pero evitaba que me cayera del todo. Lucía continuó. No puedo asegurar que baste para anularlo, pero demuestra que tu sospecha tiene base. Lo siguiente es meterlo al proceso. Yo miraba la nota, los ojos húmedos. Dije en voz baja. Gracias. Días después, puse los documentos sobre la mesa de la reunión. La sala estaba más iluminada que la vez anterior. El proyector era tan fuerte que costaba abrir los ojos. Las pruebas estaban en 3 grupos ordenados. La nota escrita por mi padre, el registro del archivo, los movimientos bancarios. Primero mostré la nota, HABLE, con acento agudo con voz firme. Esta es letra de mi padre. Es breve, pero clara. La proyecté en la pantalla. Las letras ampliadas se veían toscas. La tinta corrida en las esquinas. Esa imperfección le daba más verdad. Algunos susurraban. Seguí. Esta es la entrada al archivo. La fecha coincide con la nota. Quien firmó es una asistente de la notaría. Eso indica que alguien revisó el testamento cuando mi padre ya estaba grave. La cara de Marina se tensó un segundo, pero enseguida volvió a su expresión de siempre. Habló con frialdad. Una hoja sí sirve como prueba. ¡Qué absurdo! No le respondí. Solo pasé al tercer documento. Los movimientos bancarios. Una semana antes de que falleciera, una suma importante fue transferida. El receptor tiene vínculo directo con la notaría. El aire se volvió espeso de golpe. Las caras de los familiares pasaron de seguras a inciertas. Alguien murmuró. Esto no es demasiada coincidencia. Otro guardó silencio con la mirada perdida. Coloqué los documentos en orden. Dije, no pido que me crean ahora. Solo pido una revisión justa. Como mínimo, antes de aclarar estas dudas, no se debería imponer una condición tan absurda. No hablaba fuerte, pero en el silencio mi voz sonaba firme. Vi los dedos de Andrés detenerse un segundo sobre la mesa. La punta del bolígrafo suspendida sin tocar el papel. Cuando todo se estancaba, una voz surgió a mis espaldas. Ella no está sola. Me giré. Vi a Javier en la puerta. Llevaba un abrigo oscuro, el pelo revuelto por el viento, pero la mirada firme. Se acercó con paso seguro. Me tomó la mano frente a todos. La mía aún temblaba, pero su calor fue calmando ese temblor. No esperaba que viniera. Menos aún que eligiera mi lado. Ustedes no han dejado de presionarla. Su voz era contenida, pero cargada de rabia. Este testamento tiene fallos evidentes. Y ustedes fingen que no ven. Ella no lucha por dinero. Lucha por algo tan básico como la dignidad. La sala quedó en silencio. Alguien murmuró. Esto es asunto de familia. ¿Tú qué haces opinando? Javier no retrocedió. Incluso los asuntos de familia tienen límites. ¿Quién decide sobre un cuerpo? ¿Quién lo habita? Miré su perfil. Sentí una fuerza que hacía mucho no sentía. Mi respiración se normalizó. Ya no jadeaba. Guardé de nuevo los documentos y dije, seguiré con el proceso, tarde lo que tarde, pero no volveré a quedarme callada. El ambiente cambió ligeramente. Los rostros se tornaron complejos. Algunos evitaron mirarme. Otros bajaron la cabeza. Andrés no dijo más. Cerró la carpeta. Marina tenía la cara dura. Intentó sonreír, pero no le duró. Salí junto a Javier de la sala. La luz del pasillo era tenue.
pero más real que el brillo artificial de adentro. El aire era fresco, y por primera vez sentí que podía respirar sin peso. El cementerio al amanecer estaba inusualmente tranquilo. El cielo aún no había aclarado del todo. La niebla se deslizaba entre las lápidas, como un velo blanco sobre cada nombre. Llevaba una foto vieja en las manos, el reverso amarillento, los bordes doblados. Caminé despacio hasta la tumba de mi padre. Las piedras aún tenían humedad de la noche. Al pisarlas sonaban suavemente. Me detuve. Coloqué la foto frente a la lápida. En ella salíamos los dos. Yo acababa de cumplir la mayoría de edad. Él sonreía con una mezcla de orgullo y terquedad serena. El viento la hizo temblar. Puse la mano encima. La palma estaba fría, pero firme. Susurré. Papá, sé que tú no escribiste esa condición. Alguien convirtió tu voluntad en un arma. Y yo ya empecé a buscar la verdad. La voz era baja, pero la niebla pareció envolverla, como si entrara en la piedra. Hice una pausa. Respiré hondo. Ya sin apuro. No había nadie más en el cementerio. Solo algunos trabajadores a lo lejos barriendo. El sonido de las escobas sobre la piedra era como un ritmo diferente. Me quedé allí. Dejé que el frío pasara por mi abrigo, pero los hombros ya no temblaban. Por fin podía hablar con mi padre. No como una hija oprimida, sino como alguien capaz de mirar la verdad de frente. Me quedé frente a la lápida durante mucho tiempo, hasta que la niebla empezó a disiparse. La luz del sol caía débil sobre la piedra. Me giré para marcharme. Mis pasos eran más firmes que cuando llegué. Una semana después, estaba de pie en el atril del centro cívico. El salón estaba lleno. Había periodistas, ciudadanos, observadores legales. Las luces caían desde arriba directo a mi rostro. Me hacían arder los ojos. Pero esta vez no aparté la vista. En la pantalla se proyectaban las pruebas que había ordenado. La nota de mi padre, los movimientos bancarios, los registros de archivo. Cada imagen aparecía nítida. Yo explicaba su valor con palabras breves. Esto no es un asunto familiar. Es un ejemplo de cómo el sistema puede ser manipulado. Mi voz era más firme de lo que imaginé. Si hoy callamos, mañana alguien más podría ser obligado a aceptar algo todavía peor. Al principio hubo susurros, pero pronto se hizo silencio. Seguí. No estoy aquí para pedir compasión. Solo pido revisión y respeto. Eso es un derecho que todos deberíamos tener. Al terminar entregué los documentos al representante legal. El aire pareció detenerse un instante. Y luego llegaron los aplausos. Empezaron dispersos y se unieron como una ráfaga, como si un viento fuerte barriera lo que pesaba dentro de mí. Miré alrededor. Vi en los ojos de algunos asistentes una expresión de aprobación. En ese momento supe que la opinión pública ya no era una sola voz. Ya no eran solo burlas o negaciones. Alguien había escuchado lo verdadero. Los días comenzaron a recobrar su ritmo. Esa mañana, preparaba café en la cocina. El hervidor burbujeaba. El aroma del café llenaba el aire. La luz atravesaba las cortinas y se posaba sobre la mesa de madera. Todo era simple pero real. Javier hojeaba el periódico a mi lado. De vez en cuando me miraba, con una sonrisa leve casi imperceptible. Serví el café en su taza. Luego en la mía. Al tocar el borde de la porcelana, noté que el temblor habitual en mis dedos ya no estaba. Sujetaba la taza con firmeza y sentía el calor pasar a través de ella. ¿Vas a ir al cementerio hoy?, preguntó Javier. Asentí. Sí. Quiero llevar flores nuevas. El sol entraba con más fuerza.
El aire tenía una ligereza que hacía tiempo no sentía. En silencio me dije, la vida está volviendo a mis manos. No porque alguien me la devuelva, sino porque la estoy recuperando poco a poco. Me senté, inhalé hondo. El vapor del café rozó mi nariz. Era cálido y sereno. Los sonidos del día. El hervidor. Las hojas del periódico. Los pájaros afuera. Todos formaban una melodía tranquila. Sé que el camino por delante no será perfecto. Pero también sé que ya no estoy sola. Ni volveré a quedarme en silencio. Mi vida por fin ha vuelto a su rumbo.